Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. El tema de hoy se titula Jesús no lo sabe todo. La religión cristiana tiene varios problemas en cuanto a la persona de Jesús, porque sostienen que Jesús es hijo de Dios, que es Dios y que es 100% humano. Esta aleación que hacen en el cristianismo se debe a las diferentes doctrinas que se crearon en el inicio de la religión y las que se han agregado a través del tiempo. ¿Qué significa la palabra Dios? Desde el punto de vista religioso, Dios es un ser sobrenatural, creador del universo y de los humanos, digno de culto y adoración por parte de las personas. Adaptación de la palabra Dios en el cristianismo. La palabra Dios proviene del latín Deus y al igual que en la mitología griega, Zeus significa Dios de los dioses. Etimológicamente, Deus tiene la misma raíz indoeuropea, Diu, que significa luz divina o ser de luz. No se debe olvidar que la religión cristiana fue fundada con reglas del romanismo, porque el emperador Constantino fue quien dictó las normas, libros y objetos que en el futuro se usarían en la religión cristiana. Desde su fundación, la religión cristiana adoptó el latín como idioma oficial, el cual era idioma del Imperio Romano. Teniendo esto en mente, la religión cristiana adoptó la palabra Deus, que más tarde se tradujo al español como Dios. De esta manera, cuando en el cristianismo usan la palabra Dios, están refiriéndose al Dios de dioses, porque era lo que significaba en la mitología romana y griega. Aunque la religión cristiana alega y sostiene que su fundador es Jesús y que Él es Dios, en el Nuevo Testamento no existe una declaración de Jesús que apoye lo que afirma en el cristianismo. También hay que observar que en la religión judía se usa el libro llamado Tanaj, que contiene los libros que forman el Antiguo Testamento que usan en el cristianismo. Sin embargo, en el Tanaj de los judíos no existe la palabra Dios como en el Antiguo y Nuevo Testamento de los cristianos. Después de haber indagado sobre la inserción de la palabra Dios en el cristianismo, usaré textos del Nuevo Testamento para analizar por qué Jesús no lo sabe todo como lo afirman los cristianos. Leeré la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús y luego leeré la respuesta de él. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice lo siguiente: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban interesados en saber cuándo ocurrirán los acontecimientos y las señales del regreso de Jesús y la destrucción de este planeta y sus habitantes. Ante esta pregunta, Jesús aprovechó para hacer un desglose de las señales y los acontecimientos que ocurrirán antes de que Él regrese. También hizo referencia a los eventos que sucederán cuando haga su entrada visible en el planeta Tierra. Jesús les dio detalles, pero no respondió con un día, hora ni año de su regreso, lo cual indica que no lo sabe o no lo sabía. En cuanto al día y hora, Jesús contestó lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús dijo claramente que Él no sabe cuándo será su regreso a la tierra. Dijo que solo su Padre, o sea, el Ser Supremo, lo sabe, porque es el único que hace decisiones y da órdenes, nadie más. A esta declaración de Jesús, los cristianos no hacen referencia en ningún momento. Ellos dicen que Jesús es Dios, pero no explican por qué Él no sabe cuándo regresará a la tierra
Es necesario decir que Jesús en ningún momento dijo que es Dios y que los cristianos le otorgan ciertos atributos que jamás Él reclamó. En este momento se puede visualizar la influencia de las culturas griegas y romanas en la religión cristiana. Evidentemente, otorgan títulos y atributos divinos a ciertos personajes como lo hacían los griegos y los romanos. Leeré Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este texto muestra la cadena de mando que hay en el reino del Ser Supremo, es decir, que todo lo que se decide y hace es bajo su orden. Observemos que Jesús no dio directamente la revelación a Juan, sino que lo hizo a través de un ángel o mensajero. También la revelación no fue decisión de Jesús, sino del Ser Supremo, quien transmitió la orden a Jesús, al ángel, quien la hizo llegar a Juan. En el reino celestial hay una jerarquía de la cual forma parte Jesús, pero Él no es Dios ni tiene la última palabra. En conclusión, los textos del Nuevo Testamento que he analizado permiten tener una idea concreta de que Jesús no sabe todo, ni es Dios, y que hay una cadena de comando en la cual Jesús no es quien hace las decisiones finales. Religiosamente hablando, las religiones pueden otorgar títulos y atributos a ciertos personajes como lo hace el cristianismo. Como dije antes, la religión cristiana tiene influencia de las mitologías griegas y romanas, en las cuales se otorgaban imagen humana, nombres y poderes a los dioses que adoraban. No hay que olvidar que el idioma con el cual fue fundada la religión cristiana era el latín, idioma que hasta hace poco tiempo se oficiaba el rito de la misa. Cada creyente tiene la oportunidad y decisión de creer en un ser supremo llamado Dios o en varios dioses, pero no se debe distorsionar lo que está establecido originalmente. Quiero decirte que por fin